piensan que el Señor ha dado palabra para que de esa palabra fluya de aquí hacia la congregación. Les he pedido que cierren su Biblia para que no se distraigan, porque a veces quizá nosotros nos distraemos leyendo el tema en la cual el predicador va a predicar, y ya en la casa no nos ocupamos en leer la palabra. Pero a veces es importante que nosotros atendamos la palabra del Señor, porque el Señor, yo digo que el Señor, cuando el predicador o el siervo del Señor ha buscado la guianza del Espíritu Santo para que Dios deposite esa palabra y el pueblo pueda ser alimentado de esa palabra, entonces el siervo del Señor ya ha recibido su palabra para que la palabra que recibió pueda transmitirla al pueblo del Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces para allá. Hablamos acerca de el profeta Isaías. Un profeta siempre trata de oír la voz audible del Señor. Para que este profeta escuche la palabra audible del Señor, es con un propósito, para que esa palabra sea interpretada para poder llevarla a su iglesia, a su pueblo que está esperando su palabra. Entonces, de modo que el profeta Isaías era un hombre que estaba siempre escuchando la voz del Señor, obedeciendo la voz del Señor, para que por medio de este profeta Isaías Dios hablaba a su pueblo. Amén. Amén, aleluya. Pero podemos encontrar en esta tarde que cuando Isaías en el capítulo 44 encontramos que el Señor se dirigió primeramente al siervo del Señor, y después habló colectivamente, hablando al pueblo de Israel. Una ocasión yo escuchaba un hermano, dice que cuando están en una subasta, dice que el que está subastando lo habla colectivamente, para que el quien lo desee obtener, él solamente dice yo, por allá levanta la mano, o otro por allá levanta la mano, y aquel que está hablando colectivamente va subiendo el precio, y de nuevo sale otro por allá y empieza a decir yo. Entonces, de manera que el Señor habló a su siervo Jacob y le dijo: no temas, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo te escogí en el vientre de tu madre, el cual yo te ayudaré, dice el Señor. De manera que entonces, así como el Señor por medio del profeta Isaías le da seguridad a su siervo Jacob, entonces también le da seguridad a su pueblo amado Israel, en la cual se estaba dirigiendo, hablando y enseñándole que no temiesen, porque Él lo iba a sustentar, aún como cuando lo sustentó desde el vientre de su madre. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Aleluya, gloria sea al Señor. Entonces habla y empieza a hablar el profeta Isaías y dice: porque yo derramaré agua sobre las tierras secales. Vamos a mirar algo muy importante, que cuando nosotros miramos que la tierra por mucho tiempo no llueve sobre la tierra, ¿sabe usted que nosotros aún andamos desesperados porque llueva, porque la tierra ya está árida, está agrietada? Y necesitamos que la agua del cielo descienda a la tierra a saciar esa agua. Amén. Si nosotros podemos pensar en esta tarde, yo sé que en estos días hemos buscado más de la llenura del Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo sería que nosotros lo podríamos colocar a nuestra vida, la tierra sequedal o la tierra árida, a nuestras vidas? Si nosotros podríamos pensar que nuestras vidas, esta tierra está árida, ¿cómo vamos a saciar esta tierra en estos días? Buscando la presencia del Señor para que Dios moje esta tierra y podamos nosotros estar conforme, así como en esta palabra que habla de aquellas tierras áridas o secas. Entonces, de modo que
Puedo decir con certeza que hemos buscado, hemos oído de vuestro pastor en este lugar enseñar las escrituras acerca de la llenura del Espíritu Santo, de cómo buscar nosotros esa promesa en la cual el Señor ya nos los ha prometido a su iglesia. Amén. Porque la palabra del Señor dice que el mundo no le va a recibir porque no le conoce. Amén. Amén. Entonces la iglesia del Señor es importante que reciba la llenura del Espíritu Santo, porque la iglesia del Señor ha recibido aquel que murió en la cruz del Calvario, y yo y usted hemos recibido aquel Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Vamos a mirar que hay una promesa que es para vuestra generación. Cuando habla para vuestra generación, nosotros quiere decir que estamos convencidos de lo que estamos enseñando a nuestra generación, lo estamos viviendo en nuestras vidas. Amén. Estaba pensando, yo pensaba acerca de cuando vuestro pastor me preguntó que si yo estaba listo para ayudarlo en la palabra del Señor. Le dije, amén, estoy listo. Y empecé a por ahí dejar mi mente que se vaya por ahí a las escrituras y se empezara a saciar de esta palabra del Señor. Y vino a mi mente acerca de esta profecía de Isaías, o estas profecías de Isaías, en la cual empezó a hablar a su siervo Jacob y a su pueblo Israel. Y podía yo decir en esta tarde, aunque ya me avancé o ya me adelanté, yo puedo decir como si yo lo pusiese o lo pudiera titular en esta tarde, yo podría titular este mensaje: experimentando más de lo sobrenatural. ¿Sabe usted que ya ha experimentado algo sobrenatural en su vida? Usted ya experimentó el nacimiento en estas aguas, en este lugar. Ya experimentó algo sobrenatural. Pero si yo le dijera en esta tarde, vamos a experimentar algo más sobrenatural, algo que quizá no hemos alcanzado en nuestras vidas, algo que quizá hemos buscado por mucho tiempo, y hemos buscado y hemos buscado y hemos ayunado y hemos orado al Señor, y todavía no se cumple esa promesa. Oh, santo es tu nombre. Pero aleluya. yo le voy a decir en esta tarde, no se dé por vencido, porque esta es la promesa para la iglesia del Señor. Amén. Esta es la promesa para vosotros, padres o hermanos adultos o hermanas adultas o hermanas que estamos en esta tarde, que debemos nosotros experimentar en nuestras propias vidas, para que nuestra generación pueda experimentar lo que nosotros vamos a estar viviendo en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Qué bueno es el Señor. Bueno, si nosotros entonces nos fuésemos al libro de cuando Isaías habla por medio de esta otra profecía que dice, pues dice, consolaos, consolaos pueblo, dice vuestro Dios. De modo que cuando el profeta hablaba, consolaba todas estas promesas en las cuales son entregados a la iglesia del Señor. Y si nosotros pensamos conforme cuando Isaías hablaba, en este capítulo 40 habla, consolaos, consolados pueblos, dice el Señor vuestro Dios. Entonces habla de un enderezamiento de camino. A veces nosotros quizá en nuestras vidas, sabe que yo cuando estaba buscando la llenura del Espíritu Santo era una persona que quizá ya lo escucharon, era una persona que yo quería y buscaba la llenura del Espíritu Santo, ayunaba al Señor, empezaba a ayunar. A veces en una ocasión ayunamos quizá unos 35 días, aleluya, y orábamos al Señor, íbamos a la iglesia y nos postrábamos al Señor. ¿Y sabe qué era mi condición que yo le ponía al Señor? Señor, cuando hayan muchos visitantes, no me vayas a hacer hablar lenguas. Estaba como por ahí a mediación de esa línea, hablando en el templo donde yo estaba. Empecé a alabar al Señor con todo mi corazón. De pronto el Señor se empezó a mover en mi vida.
De pronto el Señor empezó a moverse en mi vida. Yo sentí como que me estaba yendo de esa dimensión en la cual donde yo estaba parado. Aleluya. Y de pronto yo estaba orando al Señor y yo miraba que penetraba con una velocidad tremenda. Yo empezaba a alabar al Señor con todas mis fuerzas y todo mi corazón. De pronto el Señor empezó a sellarme con su Espíritu Santo. Cuando el Señor me empezó a hablar con su Espíritu Santo, ya esas palabras que yo empezaba a glorificar al Señor, o que había empezado a glorificar al Señor, se empezaron a perder y empezaron a abrir mis labios en otras propias lenguas, en otras lenguas conforme el Espíritu Santo diese que yo hablase y magnificase el Espíritu del Señor. Pero yo a veces pedía condiciones al Señor, hasta que el Señor le dije: aquí estoy, Señor, necesito de tu promesa. Y el Señor me lo concedió. Amén, aleluya. De modo que a veces quizá nosotros no estamos bien apegados al Señor, y por eso el profeta, quizás si nosotros pensásemos en el libro de Isaías, en el capítulo 40, cuando habla el Señor, habla y dice: enderezar camino en la soledad. Podríamos pensar que estaba hablando de Juan el Bautista, que venía a nacer sobre la tierra. Y este hombre iba a empezar a predicar y a enseñar, a aparejar el camino al Señor. Podríamos pensar de eso. Pero también podíamos pensar también que el profeta Isaías habla acerca de nosotros que estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Dice enderezar camino a la soledad. Cuando yo estaba leyendo, yo por muchos años he estado leyendo quizá este libro de Isaías en el capítulo 40, y nunca me había detenido para que el Señor me hablase por medio de estos versículos. Cuando yo me paré para estar hablando, para estar leyendo y dejar que Dios empezase a hablar a mi vida, empecé a encontrar que los caminos de soledad es cuando el hombre está apartado de las cosas que pueden acontecer en agrupación. Es cuando el hombre se aparta por su propio pensamiento de que esto está bien y que esto no, y esto yo creo. Pero cuando si nosotros nos ponemos a pensar conforme al libro de los Salmos, en el capítulo 133, cuando dice la Escritura: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. La armonía trae unidad. Amén, La aleluya. armonía trae paz, la armonía trae templanza, la armonía trae gozo, la armonía trae amor, la armonía trae dignidad, y todas esas cosas del Señor. La pregunta sería en esta tarde: ¿será que nosotros nos falta armonía para encontrarnos con esta promesa del Señor? No lo sé. Pero ayúdanos, una cosa Padre, sí sé, aleluya, es que el profeta Isaías habla de este camino de soledad. Dice: el camino de soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte o collado. La palabra collado podemos nosotros encontrarlo como un derivado de una elevación de terreno menor que las montañas. Y a veces nosotros podemos pensar y le preguntaríamos al Señor: ¿por qué Isaías estaba hablando de que de todo monte bájese y todo collado? ¿Por qué? ¿Será que a veces nosotros necesitamos que entre más se cumpla el libro de los Salmos en el capítulo 133, porque ahí es donde envía bendición y vida eterna? Claro que sí, podría ser de esa manera. Porque sabe usted una cosa, que cuando el profeta Joel habla acerca de esta bendición, o acerca de la llenura del Espíritu Santo, habla de dos maneras. Habla de una lluvia temprana y arreglada. La lluvia temprana y arreglada es cuando el Señor les dijo: quédense en
Jerusalén y no se muevan hasta que sean investidos del Espíritu Santo del Señor. Y aquellos discípulos con aquellas 120 personas escucharon al Señor.